Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas de Diario Chañarcillo a través de su canal en YouTube, Chañarcillo TV. No se olvide suscribirse haciendo clic ahí donde está la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros interesantes entrevistados. Bueno, y como ha sido la costumbre en Diario Chañarcillo, en esta oportunidad tenemos una interesante invitada. Se trata de la Superintendenta de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, Pamela Gana Cornejo. Superintendenta, bienvenida. Apellido ganador, Gana. Así es. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y un gusto estar con ustedes en Chañarcillo, en sus diferentes medios de difusión. Perfecto. Muchas gracias, Superintendenta. Bueno, contar que Pamela tiene una amplia trayectoria como especialista de seguridad social con más de 20 años en esta materia. Ella tiene experiencia en las áreas de pensiones, de seguro de cesantía y también de salud laboral, de profesión ingeniera comercial, y tiene interesantes máster que ha desarrollado de perfeccionamiento en su carrera. Tiene un máster en economía, otro en políticas públicas y también un máster en dirección financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta oportunidad nos viene a hablar de muy interesantes temas de áreas que ella maneja y que sin lugar a dudas también son de interés de todos ustedes. En esta ocasión nos hemos permitido tener unos apuntes porque hay muchas cifras interesantes, hacer la bajada regional respecto de cifras que manejan ustedes como superintendencia. Bienvenida nuevamente y ahora vamos a entrar de lleno en esta entrevista. Perfecto. Uno de los temas que hemos considerado tratar, Superintendenta, tiene que ver con la salud mental en el trabajo, que hoy en día, cierto, post pandemia también adquiere como una connotación muy especial. Pero le queremos consultar respecto del cuestionario de evaluación de ambientes laborales que se realiza, y queremos al respecto conocer cuáles son las características de este instrumento, la metodología de aplicación, el aspecto que evalúa y cómo aporta para el cuidado de la salud mental, aspectos del trabajo que más inciden, ¿cierto?, en la salud mental de los y las trabajadoras. Sí, yo creo que el tema de la salud mental se ha hablado mucho últimamente. Hablar de salud mental hoy día, hablar del bienestar de las personas. Siempre cuando uno habla de salud mental, generalmente lo primero que se viene a la cabeza es más bien la enfermedad. Y la verdad es que si uno ve la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de salud mental, nunca habla de enfermedad, sino que habla del estado de bienestar en que las personas realizan sus capacidades y así pueden aportar, desarrollarse individualmente, pero también comunitariamente. Y no habla de enfermedad. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros más vemos y nos empieza a llamar la atención y es como un indicador de que algo está pasando? Es más bien los indicadores de resultados, que es el número de licencias médicas de salud mental. Y efectivamente, si uno mira las licencias médicas, tanto en el ámbito del trabajo, de laborales como no laborales, vemos un incremento en las licencias médicas que se ha observado durante el último tiempo, obviamente influenciado por la cantidad de licencias médicas COVID que estuvieron centradas en el 2020-21, pero también en el 2022 las hubo. Pero también más o menos un tercio de las licencias médicas, un poco menos, hoy día se están dando por temas de salud mental. Entonces uno dice, ya, la salud mental es un tema que hay que abordarla. En el tema de salud laboral, la salud laboral, todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, es una disciplina antigua dentro del ámbito del trabajo. Siempre he estado acostumbrado a hablar de factores de riesgo, por ejemplo, los riesgos ergonómicos, ¿no es cierto? Todo lo que son los riesgos de caída, los riesgos físicos, ambientales, por exposición a metales, etc. Pero de los temas de los riesgos psicosociales en el trabajo, que influyen en la salud mental, poco se hablaba hasta hace ya algunos años que empezamos a hablar del tema. Y ahí es como entra a decir, dentro de lo que es la gestión de la salud en el trabajo, también es importante la gestión de la salud mental. Y en ese sentido es que se crea este instrumento, este cuestionario de seguridad, se llama cuestionario de evaluación de ambientes laborales en salud mental. Por eso CEAL, con C de cuestionario, CEAL SM. Si no lo conocen pueden googlearlo y lo van a encontrar. ¿Ese cuestionario a quién llega? ¿Cómo se accede? ¿Cuál es el cuestionario? El cuestionario está inmerso dentro de una metodología de aplicación.
es obligatoriedad de todas las entidades empleadoras, de todas las empresas, entidades públicas, privadas, de hacer una medición de riesgos y también de los riesgos psicosociales. Lo que establece es que se hace a través de este cuestionario. Y este cuestionario es como la regla de medir. Cuando yo quiero saber algo, cuánto mide, lo mido, ¿verdad? Aquí este cuestionario es la regla de medir. ¿Y qué es lo que hace? Hace preguntas, las cuales están dirigidas a evaluar riesgos en distintas dimensiones. Lo importante de este cuestionario es que está inmerso en una metodología y que una metodología que está, hay un manual de aplicación que está disponible en nuestro sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social, que es suceso.cl, es el manual. ¿Qué es lo que explica este manual? Que explica todo el proceso que se debe hacer, este proceso obligatorio. ¿Cómo parte? Parte con la generación de un comité de aplicación, que es un comité con representantes de trabajadores e empleadores. ¿Por qué es importante esto? Porque toda esta metodología con su cuestionario CALSM tiene como base dos pilares. Uno, que es la participación, el diálogo social al interior de la empresa. Cosa de que se arme este comité y lleve a cabo todo el proceso propiciando el diálogo entre trabajadores y empleadores para entender la problemática y llegar a soluciones que sean adecuadas para abordarlo desde la base de la causa del problema. Si me permite una consulta, ¿este instrumento a qué tipo de empresas se va a aplicar? Me refiero, porque el motor de Chile son las pymes, entonces donde hay muy pocos trabajadores, ¿también van a entrar en esto? Lo que pasa es que todas tienen la obligación de hacer medición y por lo tanto la medición se hace a través de este cuestionario. Lo que sí es obligatorio esta medición a través del cuestionario para empresas de más de 10 trabajadores. Correcto. Se sugiere que las otras también lo hagan a modo de conocer un poco cuáles son los riesgos y se puedan gestionar, porque siempre se dice el riesgo que no se conoce, no se mide, no se gestiona, ¿cierto? Correcto. Porque no sé cuánto es pura mitología. Correcto. Entonces, retomando un poco, yo decía, el pilar es el diálogo social, pero el otro gran pilar de toda esta metodología, además del diálogo social, es la prevención. Y ahí es muy importante porque hemos estado acostumbrados a que más bien nos preocupemos muchas veces de que demos prestaciones médicas y económicas, lo cual se tiene que dar obviamente, pero lo que tenemos hoy día reenfocando o poniendo el foco es poner a la persona en el centro, que es importante, y la prevención de los riesgos. Como decía la abuelita, es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Entonces, siguiendo esto de que la prevención es la tendencia mundial a abordar la seguridad y salud en el trabajo, es que estamos propiciando que se evalúen los riesgos y se gestione y se pongan medidas preventivas a través de toda esta metodología. ¿En qué consiste la metodología? Genero este comité, ¿verdad? Correcto. Que es con representación de trabajadores y empleadores. Si existe comité paritario, que participen desde ahí los trabajadores. Si existe sindicato, también que sean partícipes de este comité. Ese comité va a tener que encargarse de sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras, explicarles para qué es esto, porque es distinto responder un cuestionario y decir, ay, son otras preguntas más que me hacen responder, correcto, a decir, esto nos va a servir para mejorar nuestra propia salud. Correcto. Por lo tanto, también darle las garantías de que es a nivel es anónimo, que nadie va a saber que yo estoy respondiendo A, B o C. Eso es importante para el trabajador y trabajadora. Exacto. Hoy día todo el proceso de responder el cuestionario se hace a través de una plataforma de nosotros, de la Superintendencia de Seguridad Social, que se le da acceso a través de la respectiva mutualidad o ISL que tenga el empleador. Se abre esta plataforma y todos los trabajadores pueden responder las preguntas y se garantiza el anonimato. Después de que se hace el cuestionario, se ven los resultados. La misma plataforma de la Suceso entrega un resultado por grupos de análisis que se hicieron, se entrega con las preguntas que resultaron más altas, se entrega incluso algunas sugerencias de intervención, de medidas preventivas, que son sugerencias porque cada organización conoce su realidad. Pero la idea es, por ejemplo, si encontramos carga de trabajo muy alta o que no está claro el rol que tienen los trabajadores, por ejemplo, una sugerencia es, si no tiene el rol claro, defina bien cuáles son los perfiles, que el trabajador sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Es un tema que siempre sale y que es importante abordarlo. Por lo tanto, también es el comité que propone estas medidas preventivas para que después se implementen y se vayan haciendo, buscando siempre este diálogo social y una mejora continua con la gestión de los riesgos psicosociales, de la salud mental.
Pamela, ¿este instrumento entra en vigencia oficialmente el próximo año? ¿Hay una marcha blanca no, ya o ya está en ejecución? A ver, la obligación de medir esto es obligación desde el 2014. Antes había otro instrumento. Ya. Pero ahora, a partir del 1 de enero del 2023, o sea, de este año, ya entró en vigencia este nuevo cuestionario. Por lo tanto, el llamado es que cada una de las empresas y también los trabajadores vean cuándo les corresponde hacer esto, lo vean a través de su mutualidad. Recordemos que las mutualidades son la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo o el Instituto de Seguridad Laboral, que es el ente estatal que también cumple ese rol. Recordemos que el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el empleador paga una cotización y se adhiere a cualquiera de estas 4 instituciones. Entonces tiene que hacer el proceso a través de su mutualidad o ISL. Superintendente, si ya entró en vigencia, ¿cierto?, comienzo de este año, ¿hay algún diagnóstico, algunos resultados preliminares respecto a ello? ¿Y qué participación ha tenido, digamos, el mundo laboral en este instrumento? ¿Escasa? A ver, como yo decía, antes existía otro instrumento, sí, y se hacía también de manera obligatoria el 2014. La evaluación que nosotros tenemos es que no había alto cumplimiento, se hicieron por cierto, pero creemos que hay que expandir más su aplicación. Pero lo importante es no verlo como una obligación de hacer el checklist de un cumplimiento legal, que por cierto es fiscalizable, podría ir las seremías de salud o las inspecciones del trabajo a verificar si está medido o no, y pasar multas asociadas a su no cumplimiento. Pero la invitación es, más allá de cumplir la normativa, es mirarlo como un instrumento muy útil para la gestión de la salud mental, verlo como parte de la estrategia de la gestión estratégica de la empresa. Creo que eso es muy importante, porque cuando vemos resultados de trabajadores que están enfermos por salud laboral, del 3% en el 2022 fueron por temas de salud mental. Cuando vemos eso, significa que hay trabajadores que no están dando todo su potencial en el trabajo, significa que hay ausentismo en el trabajo. Por lo tanto, abordarlo todo eso significa, por supuesto, que un mejor bienestar para los trabajadores y trabajadoras, pero también significa un retorno para la empresa. Está demostrado que invertir en prevención, que es parte de esto, da resultados económicos para la empresa. Hay montones de estudios en el mundo que también lo demuestran. Pamela, ahora entrando respecto al tema de cifras, los datos duros, vamos a ir en primer lugar a la seguridad en el trabajo, específicamente la accidentabilidad. ¿Cuáles son las cifras nacionales y cuál es la bajada regional en este sentido sobre los trabajadores protegidos por la ley 17.744 sobre accidentes del trabajo y de trayecto, accidentes fatales, enfermedades profesionales, prevención en riesgo en lugares de trabajo, etcétera? Primero un poco conversar de que la protección que se entrega en materia de seguridad y salud en el trabajo es a través del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley 16.744. Este es un importante instrumento dentro de nuestra seguridad social. De hecho, es uno de los instrumentos que tiene como base la seguridad social más pura. Por eso le llamamos el seguro social, ¿verdad? De esto cotizan los empleadores en cualquiera de estas 4 mutualidades o el ISL, que es el ente estatal. ¿Y cuál es la obligación que tienen estas gentes que administran el seguro? Tienen la obligación de entregar tipos de prestaciones. Unas prestaciones son las prestaciones preventivas, que son dar la asistencia técnica al empleador. El empleador, por el Código del Trabajo, es el responsable de aplicar todas las medidas para tener un lugar sano y seguro. Pero la mutualidad tiene el rol como experto en materia de prevención de dar asistencia técnica para el cumplimiento de aquello. Pero también tiene la obligación de que si ya ocurrió un accidente o una enfermedad, tiene que entregar las prestaciones económicas y las prestaciones médicas. ¿Qué significa esto? Que si alguien está enfermo o se accidentó, tiene que entregarle todas las prestaciones médicas para que llegue a su total curación. Entiéndase, incluso hospitalización, cirugías, etcétera, o como atenciones ambulatorias. Y esto sin costo para el trabajador, ni pagos ni copagos. Y si tiene reposos, que parte del tratamiento médico requiere no asistir al trabajo por tener una licencia médica de tipo de origen laboral, también será la mutualidad la que le financiará, le pagará ese subsidio, esa licencia médica. Y si en el caso que quedó con secuelas permanentes que le origina una invalidez, también se le va a pagar una pensión de invalidez. Esas son las prestaciones que entrega. Correcto. Y por lo tanto es muy importante el rol que tiene en el ámbito de nuestra seguridad social.
Ahora, si nosotros miramos las estadísticas, esta es una ley que se creó en 1969. Por lo tanto, ya tiene más de 50 años de vigencia. Ha funcionado bastante bien, obviamente siempre con temas perfectibles. Pero ¿qué es lo que observamos en términos de tasas de accidentabilidad, que es como la estadística más famosa que tiene el sistema? Correcto. Nosotros a nivel nacional hemos ido bajando de manera importante las tasas de accidentabilidad. Pensemos que hace más de 50 años las tasas superaban el 30%, o sea, 30 trabajadores de cada 100 se accidentaban en el año. Hoy día la tasa de accidentabilidad del año 2022 fue de 2,8% a nivel nacional, lo cual uno dice en estas materias, pensando en las personas, lo único tolerable es el cero daño, pero esta tasa ha ido bajando de manera considerable. Y en términos de accidentes del trabajo 2,8%, y en términos de accidentes de trayecto es 1% a nivel nacional. Es bajo, pero trayecto ha sido muy difícil bajarlo. Así como hemos dicho que trabajo ha ido bajando, trayecto se ha mantenido ahí muy resistente a la baja. Y esto se relaciona mucho porque cada vez los trayectos de las personas se han vuelto más complejos. Las ciudades son más grandes, las carreteras son más complejas, un no cumplimiento de límites de velocidad es un tema complejo en accidentes de trayecto. También, por ejemplo, típico de las mujeres, por un tema de rol asignado, las mujeres son las encargadas de ir a dejar a los hijos e hijas al colegio y ocurren accidentes de ese tipo, etc. Y eso ha costado bastante reducirlo, se ha mantenido constante. Pero afortunadamente trabajo se ha ido reduciendo. ¿Y Atacama respecto al promedio nacional? ¿Cómo está Atacama? Atacama tenemos que, así como dije que el accidente de trabajo es 2,8 a nivel nacional, sí. Atacama es 1,6, o sea, está más bajo que el nivel nacional. Sí. Y trayecto también está más bajo, nacional es 1% y Atacama está 0,4%. Obviamente, para mí venir de Santiago acá, una ciudad que es bastante más tranquila, además con un clima tan grato, es un privilegio. Eso también hace que ciudades más pequeñas, más amigables, más amables con las personas, hace que sean menores los niveles de trayecto, los accidentes de trayecto. Perfecto. Y siguiendo con el tema de las cifras y la estadística, nos gustaría que nos hablara respecto al tema de las licencias médicas. ¿Cuál es la información nacional? ¿Cuál es la bajada que hacemos de Atacama sobre las licencias médicas electrónicas? ¿Cuántas han sido emitidas y rechazadas por ISAPRE y por FONASA? Lo que tenemos es que a nivel de país, lo que se observa es que las licencias médicas han ido aumentando. Por ejemplo, de niveles de 6 millones hace unos 3 años atrás a niveles de 9.200.000 más o menos en 2022. Y me imagino tuvo su efecto el tema pandémico. Exacto, el crecimiento importante que se dio 2020-2021, por ejemplo, es principalmente COVID, que fue un tercio más o menos explica el crecimiento, y otro tercio del crecimiento que se ve del 2020 al 2021, uno es COVID y lo otro es salud mental. O sea, COVID obviamente ya está en total reducción, las licencias son más cortas también, pero lo que tenemos hoy día, uno de los elementos preponderantes es el tema de salud mental. Otro que también creció un poco son las enfermedades respiratorias. De hecho, yo estoy resfriada, medio mundo está resfriado en Chile, pero también está un poco ahí presente respiratorio. Pero el tema de salud mental nuevamente es un tema que tenemos que ir abordando. Tenemos que pensar que no estamos solo en el mundo en esto. La OMS en su reporte que sacó el año pasado decía que 1 de cada 8 personas en el mundo sufre un trastorno mental. Por lo tanto, no estamos solo en esto. Hay que ver cómo se aborda. Y también la OMS dice que la causa es multifactorial, porque nosotros nos movemos en distintos ambientes. Nos movemos en el ambiente laboral, nos movemos en el ambiente comunitario, en el ambiente familiar, etc. Entonces dice, aparte de entregar las prestaciones curativas, es cómo abordamos que todos esos ambientes se hagan más amables para las personas, para que les permitan tener este bienestar que hablábamos al principio, ¿verdad? Superintendenta, y dejando de lado, por ejemplo, la situación excepcional que ocurrió con el COVID, donde indudablemente aumentaron las licencias médicas, sacando eso, la tendencia de los últimos años igual siempre ha sido al alza. Efectivamente, hemos estado al alza en términos de número de licencias médicas. Es un tema que siempre lo abordamos del punto de vista que la licencia médica es un instrumento de nuestra seguridad social que es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque protege a un trabajador, a trabajadora que está enfermo.
lo protege en el sentido de que le permite tener un reposo que es parte de un tratamiento médico. Así como cuando voy al médico y me dan remedio, también cuando es pertinente, el médico o médica establece un reposo de ciertos días. Por lo tanto, es parte del tratamiento. Lo que hace la licencia médica es que le da la protección al trabajador o trabajadora de la posibilidad de justificar su ausencia al trabajo y además de mantener su ingreso, porque obviamente si no trabaja 15 días tiene que tener un ingreso por esos 15 días. Y la licencia médica entrega esa protección. Y en ese sentido es muy importante cuidarla en cómo se otorga, cómo se usa, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que tenemos que seguir trabajando en difundir todo lo que es la licencia médica. Los niveles de rechazo que tú me preguntabas, Héctor, hace un rato, lo que se observa a nivel global es que más o menos el 10% de las licencias médicas que se emiten son rechazadas. Es distinto por FONASA porque el proceso de una licencia médica hoy día es principalmente electrónica. ¿Se acuerdan de cuando llevábamos un papelito verde y lo recorríamos el empleador, después, etcétera? Hoy día, afortunadamente, solo el 2% de las licencias médicas son vía papel. Lo que queremos que ojalá llegue, el 98% llegue a 100%, porque es más llevadero todo el proceso, por cierto, entrega más información, es menos costoso para todo. Y como medio regional, ¿qué hay de las cifras de Atacama respecto a la licencia? Es muy parecido. Es muy parecido. Las ya. Cifras de rechazo son muy parecidas, no marca perfecto. una diferencia Ya. de Atacama versus a nivel nacional. En general, todas las regiones se comportan parecidos. Perfecto. Lo importante que me gustaría rescatar es que los auditores o lectores tengan claro de que ¿qué pasa con una licencia médica? Cuando se emite y pasa por este sistema, que ya no es el papelito verde, fluye a través del sistema hacia el empleador, que tiene que entregar algunos antecedentes, por ejemplo el contrato, las liquidaciones de sueldo, etcétera, que sube al sistema también. Por eso es importante que los empleadores estén adscritos a los operadores de licencia médica electrónica. ¿Eso se diferencia antiguamente? ¿Bastaba solamente con la tramitación de la licencia? Ahora que, como dice... No, antes también se hacía, pero todo se hacía en papel. Claro, ya, todo se hacía en papel. Hoy claro. día es subirlo a una plataforma y la licencia médica sigue su curso hasta el asegurador. El asegurador, entiéndase, la ISAPRE, que más o menos un 20% de los cubiertos está en ISAPRE y el resto 80% en FONASA. Este trámite electrónico, digital, que hoy en día, ¿de qué manera ha ayudado a reducir los tiempos de la tramitación de la licencia? Eso es importante conocer. Mucho. Se está trabajando en esto también de cómo se reducen más los tiempos, pero por cierto que ayuda porque es un proceso totalmente electrónico. Están todos en sus lugares y llega, así como lo emite el médico desde la consulta médica, fluye hacia el empleador ahí mismo en su lugar de trabajo sube los antecedentes. El trabajador ya no hace nada más al respecto y además que un trabajador enfermo, entonces qué bueno que no haga nada más, y después llega el asegurador. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Es que el asegurador, la ISAPRE o el COMPIN, en el caso de los afiliados a FONASA, revisa la licencia médica en cuanto a su pertinencia de que realmente se justifica un reposo y que el número de días se justifica. Por ejemplo, hay protocolos que dicen, no sé, si yo tengo un 15 grado algo, son tantos días y más o menos es un referente, ¿verdad? Claro. Que no es único, pero un referente. Y por lo tanto nos revisa si está bien la pertinencia de la licencia y que los números de días. Si el asegurador, FONASA o ISAPRE, o el COMPIN, en el caso FONASA, los rechaza, el trabajador tiene el derecho de hacer una reclamación si lo estima conveniente, y la primera reclamación que tiene que hacer es en el COMPIN, de su COMPIN que le corresponde según su dirección. Hace la reclamación en el COMPIN, la COMPIN revisa los antecedentes y lo puede aceptar o lo puede rechazar. ¿Qué pasa si lo rechaza? La Superintendencia de Seguridad Social presenta más antecedentes, etcétera, si los tiene, y qué es lo que ¿Cómo puede rechazar, cómo puede reclamar el suceso? Puede ir presencialmente. Nosotros tenemos agencias regionales en cada región. De hecho, hoy día andamos acá porque reinstalamos nuestra oficina regional por aquí cerquita. Usted tiene la dirección, pero después la dará. Claro. La va a atender ahí personalmente nuestra gente, que es Pamela Rojas. Y la idea es que ahí después se revisa el caso, llega a un sistema, se revisa el caso y la superintendencia se pronuncia si lo acepta o lo rechaza. La invitación, a pesar de que exista la oficina regional, es que las reclamaciones se hagan por vía web.
Usted en la suceso.cl, usted entra y va a encontrar inmediatamente cómo hacer una reclamación, se va al área de licencia médica y sube todos los antecedentes. De hecho, tenemos una aplicación que se llama Suceso Contigo, que si no le resulta fácil subirlo solo, la idea es que lo pueda hacer solo, pero si no le resulta puede pedir una hora y una persona nuestra, un profesional nuestro, lo va a atender al otro lado de la pantalla vía celular y va a poder subir todos los antecedentes. Va a pedir hora y va a poder subir todos los antecedentes. Correcto. Y entonces la suceso se pronuncia respecto a la licencia médica si la acepta o no. Nosotros somos la última instancia administrativa de reclamo. O sea, después no hay nadie más a quien ir reclamarle, excepto los tribunales, pero eso ya es otro proceso. Correcto. Muy bien, les decíamos que estamos junto a la superintendenta de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, Pamela Gana, quien nos ha traído estos interesantes temas que hemos desarrollado y que estamos llegando ya al término de esta entrevista, sin antes preguntarle precisamente respecto de la reinauguración de esta oficina Suceso, donde la gente claramente explicó, puede ir a hacer sus reclamaciones, y decirle que ellos prácticamente son vecinos nuestros. Nosotros, para los televidentes que nos están viendo en YouTube, que no saben, nosotros estamos ubicados en el corazón de la capital regional de Atacama, estamos frente a la Plaza de Armas, en el edificio como Centro Plaza Real, y precisamente en este mismo edificio se encuentra la oficina regional de Suceso. Está localizada acá en calle Colipí 484, Torre Flamenco, y para quienes no saben, es la oficina número 707, que es importante, ¿cierto?, que nuestros televidentes y mañana lectores que van a ver el diario impreso sepan respecto de esta ubicación. También viene usted a realizar una charla muy interesante en este contexto, en esta reinauguración de la oficina Suceso, que tiene que ver con estrés laboral, cómo lograr organizaciones saludables. Cuéntenos esta charla, ¿a quién va dirigida en el día de hoy? Exactamente, quisimos invitar en esta nueva agencia que reabrimos, porque también nosotros teníamos agencia, pero en la situación de pandemia no dejamos de tenerla por un momento, nos ubicamos en otros lugares, pero ahora reabrimos, y además reabrimos con un espacio también que permita hacer en esta agencia algunas actividades con la comunidad, porque también creemos que es importante no solo ser un receptor de reclamaciones o de consultas, ojalá más que de reclamaciones, sino que también creemos que tiene que ser un espacio para difundir la seguridad social, que son cosas de nuestra competencia. Eso es parte de nuestras funciones, la difusión, y en ese sentido hoy día en la tarde vamos a hacer una charla que hemos invitado a distintos actores, trabajadores, empleadores, también para seguir profundizando respecto a lo que es la gestión de la salud mental en el trabajo. Como ya conversamos ahora, creemos que es un importante elemento de la gestión estratégica que tienen que hacer las empresas para tener mejores resultados, no solo resultados de salud de los trabajadores, sino que es resultado económico de la empresa y también del país, por cierto. Muchas gracias, superintendente. Queremos agradecer esta oportunidad que nos ha dado como Diario Chañarcillo en Chañarcillo TV, canal YouTube, para abordar estos interesantes temas que son transversales, que interesan a todo el mundo laboral, tanto los empleadores también, los trabajadores y las trabajadoras. Así que bienvenida. Esta es su casa, queda cordialmente invitada nuevamente que nos visite acá a la ciudad de Copiapó, y la dejamos para que entregue unas palabras de despedida a nuestros televidentes en YouTube. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Ciertamente la invitación es a mirar, a conocer nuestros instrumentos de la seguridad social, porque en el fondo son los derechos de la seguridad social. Y en ámbito específico, respecto a salud laboral, ya hablamos mucho ahora de lo que es la salud mental, hacerse parte de lo que es la evaluación y la generación de medidas preventivas, porque definitivamente la prevención es lo que marca la diferencia entre empresas, entidades empleadoras que tienen trabajadores sanos y seguros a los que no lo tienen. Así que esa es la invitación a poner la prevención en el centro. Muchas gracias, seguidores de Chañarcillo TV en YouTube. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.